Por fin me toca hablar con el gran Salvador. Hola Salva, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos por siempre como estar con nosotros. Bueno, contame, ¿en dónde estamos parados hoy? Yo creo que hoy estamos parados en un punto, si se quiere, no bisagra, pero de pausa. Es decir, el mercado ya ha tomado su pausa y su volatilidad para darse a cuenta de que lo cambiario comienza a primar, de que lo cambiario ya no es una cuestión de que lo podemos ir viendo más adelante y ver cómo se sale, sino que le exige cierta premura al gobierno, le exige ciertas definiciones, le exige en definitiva, aclarar ciertos asuntos que hacen ruido hoy en día, la baja de tasas, el tipo de cambio si está atrasado o no, la cuestión fiscal, que en definitiva eso afecta a la competitividad de quienes exportan transables. Así que me parece que hoy el mercado está en eso, está en una pausa escéptica, donde la primera luna de miel, si se quiere, que era por lo fiscal, sucedió, se notó un fuerte compromiso del gobierno por parte de afianzar lo fiscal. Bueno, ahora la primera fase, como ellos comentaban, de lo fiscal, ellos quieren ir a una parte monetaria y después del cepo. El mercado te está diciendo otra cosa. Primera fase fiscal, ok, segunda fase, yo quiero cambiario. Entonces estamos en ese impasse donde la conferencia de prensa, como comentaban anteriormente, del día viernes, dejó gusto a poco, por ahí para quienes estamos más arriba en el día a día, esperábamos que venga algo de lo monetario por el hecho de que el Banco Central en su comunicado de acuerdo con el fondo había dicho que a finales de julio van a tener algunas definiciones de programación monetaria, pero de todas maneras el mercado, bueno, se lo tomó relativamente mal y sobre todo en bancos, que bancos cayeron fuerte el lunes por el hecho, bueno, que comenzarían a tener mucha exposición o más de la que el mercado quisiera al Tesoro Nacional. Así que estamos en eso, en el interín, dólar subiendo, bonos bajando, acciones muy inestables. Así que en la medida que yo creo que no haya definiciones cambiarias, que ese va a ser, a mi criterio, el driver principal como para pensar de vuelta en un sendero alcista, estamos en este sendero de volatilidad. Para Salva, el gobierno ya dio una definición cambiaria, no se va a mover del esquema actual. ¿No alcanza con eso? Yo creo que sabes la respuesta por el hecho de que sí, ya dio definiciones, pero no de la tónica que me gustaría, porque la definición de eso es básicamente de que el cepo sigue. Es un poco lo implícito de eso, de que el dólar blend va a seguir, de que el crawling al 2% va a seguir, de que no va a haber devaluación ni nada por el estilo. El mensaje de trasfondo de eso es que sigue, si se quiere, y entre comillas, el status quo que primó hasta ahora. Y eso el mercado no le termina de gustar demasiado porque quizá comience a estimar en una aceleración o bien alguna suerte de salto discreto para alcanzar o intentar unificar. El tema es ahí en qué nivel quisieran unificar y si consiguen fondos frescos o no como para defender un poco más el tipo de cambio. ¿Y el mercado le puede hacer cambiar la firmeza al gobierno? Bueno, allí va a ser una pulseada. A ver, como para tener de referencia, en lo que era enero, febrero, los dólares futuros estaban muy firmes al alza y el gobierno le terminó torciendo el brazo con el 2%. Yo creo que va a depender si quieren tener más la razón que si quisieran ir por el camino que el mercado considera o que varios consideran que es correcto. Es decir, si priorizan tener la razón y ir con la de ellos, la discursiva de ellos, del 2% del blend, etcétera, o intentar salir lo antes posible. Yo creo que hay incentivos para salir eh, el 2024, lo que sí es difícil anticipar cuándo por el hecho de que hay señales mixtas. A veces uno podría pensar de que van a intentar salir lo antes posible con algún acuerdo con el fondo. Lo cierto es que el acuerdo con el fondo tiene que pasar por el Congreso, así que eso ya pierde de cierta manera un factor sorpresa, o bien si van a ir más gradualmente y ahí el mercado yo creo que con el gradualismo se puede llegar a poner algo más ansioso. A ver, el acuerdo con el fondo está por lo visto bastante lejos. Eh, si hubiera una mayor liquidación, si hubiera un mayor ingreso de dólares, ¿esto aceleraría la decisión del gobierno para salir del cepo o crees que no alcanza con eso? A ver, sería
una ayuda, un empujoncito si se quiere, pero Carlos, hay que tener en cuenta que una mayor liquidación hoy es una menor liquidación mañana. O sea, el stock de dólares es exactamente el mismo. Entonces, si hoy liquida más, va a ser menos dólares que tengas, por ejemplo, en noviembre, diciembre, para mantener algún nivel de tipo de cambio que te sea considerable. Entonces, el agro está liquidando en el promedio, viene con las liquidaciones que no son abultadas, o por lo menos si alguien tenía expectativas de que sean las liquidaciones de 2020, perdón, de la 2021 o 21-22, me parece bueno, cerró el diagnóstico, tenemos precios de materias primas de soja bastante muy caídas con respecto a años anteriores, y también con Brasil con una devaluación que estuvo bastante fuerte en estos últimos días. Ayer aflojó, entonces eso te explica un poco la apreciación, si se quiere, del dólar contra el peso de ayer. Eh, y teniendo en cuenta esto que comentás, sí, te permite, pero termina siendo relativamente efímero. Siempre se habla en salidas del cepo con algún acuerdo con cerealeras y demás. Lo que hay que tener en cuenta es eso, de que es un stock. Si queremos pensar en mayor cantidad de dólares, tenemos que pensar en mayor cantidad de producción. Eso es lo que te va a dar el mayor ingreso de dólares. No adelantarlos o postergarlos. Eso, en definitiva, en términos netos, termina siendo indistinto. Agroeducación te invita a participar del curso de posgrado en agronegocios, presencial, a distancia y en diferido, dictado por los principales referentes del sector. Para charlar de todo lo que van a ser los contenidos en cuestión, toda la temática que tiene que ver con el apasionante negocio de la agricultura en un contexto argentino que cuando te aprendes la respuesta te cambia las preguntas. Sé parte de Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. www.agroeducacion.com. Sol Argentina, Sociedad Anónima. Productos de clase mundial. La otra gran discusión que seguimos dando, y hay voces para todos los gustos, es si el dólar está atrasado o no. De acuerdo a los números que vos analizás todo el tiempo y los gráficos que nos mostrás todo el tiempo, ¿dónde estamos parados hoy? Yo creo que estamos parados en un tipo de cambio que, de seguir así, comienza a por lo menos ajetrear la cuestión del frente externo del Banco Central de la Argentina. Creo que en el sector no se está pidiendo devaluación, sinceramente. Me parece que lo que más se está pidiendo es una reducción de carga impositiva, empezando por impuesto país, derecho de exportación. Te diría casi que es lo que menos escucho de devaluación. La devaluación, si se quiere, es una manera fácil y sencilla de morigerar todas estas cuestiones que realmente sí van a tener impacto en la producción y además. Una devaluación hoy no es que te va a generar mayor producción para mañana. Un cambio en los derechos de exportación hacia la baja, sí, por ejemplo. Entonces, me parece que hay que verlo más en términos de mediano y largo plazo. El tipo de cambio, si no se modifica nada, si se mantiene el esquema de impuesto país, si se mantiene el crawling al 2% por tiempo indefinido, si las condiciones laborales siguen siendo las mismas, porque en definitiva la ley bases con su modificación en el espectro laboral tiene gusto a poco, es bastante magro la modificación que se hace. Yo creo que el tipo de cambio tarde o temprano te va a empezar a acusar alguna restricción externa. Por lo pronto, hoy no necesariamente. Si me atacás impuesto país relativamente pronto, te va a dar un oxígeno extra que no necesariamente te lo tiene que dar a través de una devaluación. Me parece que dentro del sector también tenemos que pensarlo de esa manera, porque si no, la devaluación también es de cierta manera enemiga del apoyo que debería conseguir el sector dentro de la opinión pública. Entonces, yo creo que debemos pensar más en el mediano y largo plazo y cómo aumentar la producción y, consecuentemente, cómo aumentar la cantidad de dólares que pueden ingresar al país y la riqueza general del país. ¿Puede haber un rebrote de la inflación en estos próximos meses? Y con un salto del tipo de cambio, por ejemplo, sí, deberías tener alguna aceleración. Depende a qué nivel quieran llevar el tipo de cambio. ¿Qué significa esto? Vos tenés hoy el dólar, el blend, a 1.005, 1.010 pesos Ujú. aproximadamente, y el dólar importador que está en 1.070, 1.080. Uno podría suponer de que si llevases el tipo de cambio oficial a 3.500 a esos niveles, no tendrías un pasaje tan fuerte a precios porque prácticamente todos los bienes están priceados en esos niveles. Ahora, en la medida que te quieras ir un poco más arriba, yo creo que indudablemente vas a tener algún rebrote, y principalmente porque los niveles de inflación que hoy estás teniendo
son producto de licuación, ancla fiscal, eso sí, pero al mismo tiempo de una fuerte recesión. Es decir, yo creo que todavía no ha perpetrado la idea de una baja de inflación dentro de las expectativas de la sociedad. Yo creo que eso todavía está relativamente débil, las expectativas donde no tenemos claro hacia dónde estamos yendo. Entonces, alguna suerte de salto discreto en el tipo de cambio te podría llegar a generar algunos brotes verdes para inflación, pero que probablemente se vayan a disipar rápido, porque sería, y con suerte, una última devaluación. ¿No ves en lo inmediato una reactivación de la economía? Me cuesta creerlo. Yo siempre lo vi como un rebote más bien ralentizado, un rebote que va a demorar tiempo. Indicadores ya de junio de alta frecuencia están mostrando algunas caídas, incluso intermensuales contra mayo. Me parece que esto va a ser no un rebote en B como se planteaban algunos al principio. Yo lo comentaba algo más bien como una suerte de pipa de Nike o una U, si se quiere, donde comencemos a ver cierto piso en el trimestre abril, mayo, junio, pero que va a costar salir porque en definitiva, más allá del sector agro, minería, petróleo, que son sectores que hoy está empujando, el resto de sectores viene con fuertes caídas, principalmente enfocado en industria y en construcción, en comercio, que bueno, el consumo es un 60-70% del producto argentino. En la medida que eso no recomponga, es difícil pensar en una reactivación general. ¿Tuviste oportunidad de ver algunos de los números que se presentaron con el presupuesto? Sí, vi algún par de números con respecto a dólar oficial, expectativas de inflación, con qué inflación se cerraría. La verdad que, si bien lo vi, no me requirió o por lo menos no quise hacer mayor análisis, pues justamente es un presupuesto, sabemos que es más bien de carácter testimonial que efectivo. Vi las cuestiones principalmente cambiarias, con dólar oficial, que estimo que están pensando en un dólar por arriba del crawling del 2%, así que veremos cómo se desarrolla. Yo creo que de vuelta el mercado le va de cierta manera a apresurar un poco las decisiones, y el mismo gobierno tiene incentivos, para solucionar lo cambiario antes de 2025, que son las elecciones, y un posible brote inflacionario no te conviene tenerlo cerca de las elecciones. Salva, para terminar, porque sé que tenés poco tiempo, uno tiene la sensación de afuera que el gobierno se está encorsetando en su propia trampa. ¿Cómo sale sin generar más desconfianza? Bueno, es una buena pregunta, la verdad. Yo creo que, y lo comentaba días previos, uno, si ve la cuestión de mayo, junio, tiene que pensar para ver qué consecuencias tuvimos, qué cambió. Y una de las principales razones de eso fue la tasa. Si uno mira la tasa, al llevarla al 40% de TNA y subir los encajes, etcétera, te llevó a tener una tasa que perciben por los depósitos y también de créditos relativamente baja comparado contra el crawling del 2%. ¿Eso qué produce? Que tengas menor ofrecimiento de créditos en dólares, consecuentemente también una mayor demanda potencial de créditos en pesos, y eso también te posterga liquidaciones de divisas. ¿Qué quiero decir con esto? Y en ejemplo muy, muy llano. En la Expo Agro de marzo, la gran consulta era créditos en dólares, saqué créditos en dólares, tasa tal. Ahora la gran consulta es créditos en pesos. Ya esa tónica discursiva está evidenciando lo que cambió. No me sorprendería ver al gobierno haciendo algo más de política de tasas, ahora con las nuevas letras. Si uno lo ve, el Tesoro estuvo en las licitaciones anteriores del ECAPS convalidando tasas de hasta casi 60% de TNA. No me sorprendería, por ejemplo, de que vayan por ese sentido, intentar reajustar un pequeño quizá error que tomaron allá por mayo de baja de tasas y, bueno, consecuentemente encarecer el crédito en pesos a razón también de que convenga, en cierta manera, o por lo menos a priori, endeudarse en dólares y eso le genere mayores liquidaciones. Los créditos se liquidan en el dólar oficial, entonces eso le permite al Banco Central acumular reservas. Me parece que puede venir por ahí la cuestión, más allá de algunos que otros ajustes, pero con la nueva letra subir la tasa, aprovechando que los intereses los paga el Tesoro. Unión Agrícola de Avellaneda. Proveemos productos, agregamos valor a la producción y brindamos el mejor servicio para clientes y asociados.
contribuyendo al desarrollo de las comunidades en la amplia región donde estamos presentes.